Una enfermedad como esta no solo consume al paciente, sino que arrastra con él a su familia, su bienestar mental, social y hasta económico. A nosotros nos dio el dictamen de la enfermedad, fue un fisiatra. Le dijo: mi señora, usted se va juiciosita para su casa, soluciona todos sus problemas. Si tiene bienes, haga su traspaso, porque usted tiene una enfermedad que se llama ELA. Y sencillamente digo, es una enfermedad que la va a destruir y la va a matar a usted. Usted se muere en 3 meses. Esta enfermedad es para una persona que tenga muchos medios económicos. Las deudas han sido infinitas. Digamos, si mi papá se hace 100.000 pesos hoy, esos 100.000 pesos hay que invertirlos para mi mamá, para poderla llevar a terapias, o para pedirle cita médica, para que finalmente que le digan a uno, no hay cita médica. Nos ha tocado de una casa amplia, reducirnos a lo que usted puede apreciar. Tengo 2 hijos, y al menor nunca le he podido dar un abrazo, ni un beso, ni una caricia. Nunca lo he cargado, y yo sé que no voy a estar cuando me necesite. John y María comparten, además de su enfermedad y el sufrimiento que trae, el estrés y la impotencia de sufrirla ante un sistema de salud que no piensa en personas, sino en números y balances. A mí me ordenaron el oxígeno. Y esta la hora de que no me lo han dado. Si no hay una tutela, no le dan las cosas. Yo pasé un derecho de petición para una enfermera. No. Pasé un derecho de petición a tránsito del transporte para que me dieran licencia de moverme dentro de mi vehículo, tampoco. María se encomienda a sus creencias y pasa a veces las horas con la familia que ama y la ama, haciendo una de las pocas actividades que la consuela: ver despegar aviones desde el aeropuerto El Dorado. Pero yo salí en un avión y digo: ay Señor, ahí se va mi esperanza de que mañana ya no puedo abrir los ojos. Ahí se va cerrando poco a poco la película de mi vida. En un avión mando un mensaje: Señor, tú que estás en los cielos, apiádate de mí. Ya hago de cuenta que no me llega la muerte sino un avión. Por su parte, John, para quien salir de su casa es un privilegio inalcanzable, para quien no hay momentos de descanso en esta prisión desde la que ni siquiera puede quejarse en las noches cuando nadie lo ve y sufre en silencio, ha llegado al límite de su resistencia. John ha tomado una decisión radical y para eso necesita de una mano compasiva y valiente, o quizás, como lo verían otros, de un cómplice. John quiere ser ayudado a morir, y de los pocos que estarían dispuestos a darle esa mano, es este hombre, un controvertido médico, Gustavo Adolfo Quintana. C-D-E-F-C-H-I. Hace como 3 años está pensando en hacerla. Hace como 3 años estoy pensando en hacerme la eutanasia. Cuando uno empieza a depender completamente de otra persona, no vale la pena seguir viviendo. Es que no es solo el sufrimiento mío, sino que tengo a mi familia al borde de la locura. Entonces, lo más sabio es acabar con el sufrimiento. De acuerdo. Yo entiendo que tienes una conciencia clara de que tu enfermedad no tiene vuelta atrás. Pero de todas formas, John, vive bien lo que te queda. Y cuenta conmigo que yo estaré aquí. Porque no me quedan opciones y además es mejor que esperar un paro respiratorio.
Después de la emisión del programa de 60 minutos en el que Kevorkian pasó la grabación de la eutanasia, fue condenado a 8 años de cárcel. Kevorkian pasó la mitad de su vida luchando por el derecho de las personas a morir dignamente. Siempre dijo: no quiero matar a nadie, solo quiero evitarles el sufrimiento a mis pacientes. Desde hace 30 años, en Colombia, ya alguien recorría ese mismo camino: Gustavo Adolfo Quintana. Al final de mi carrera, he querido dedicarme a la práctica de la eutanasia. Siempre he pensado que si un paciente terminal tiene un dolor que nadie, ningún medicamento lo puede aliviar, y la única alternativa que hay es permitirle a ese paciente descansar, el médico tiene que considerar dentro de sus posibilidades el aliviar ese dolor, llevando a ese paciente terminal a la conclusión de su vida. Estos episodios, que son ciertos, que son dramas humanos, debe ser resuelto, reconociendo en esas personas esos dramas y acudiendo a ellos para hacer el bálsamo, no matándolo, sino utilizando los instrumentos terapéuticos para reducir el dolor y permitir que la naturaleza actúe. No cabe duda que, al igual que Kevorkian, Quintana se mueve en un limbo jurídico, en el que practicar lo que cree no solo despierta la condena de muchos, en especial religiosos, sino de sus colegas médicos, muchos de los cuales aborrecen sus principios. ¿Logrará John cumplir su voluntad? ¿Puede el doctor Quintana hacer lo que John le pide? ¿Qué piensa la Iglesia? ¿Qué dice la ley? ¿Es esto un acto de humanidad y sentido común o un crimen y un horroroso pecado? Ya volvemos. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte de comerciales. Antes, yo quisiera recomendarles algunas películas, documentales y libros sobre el tema de la eutanasia. Mar Adentro, del director español Alejandro Amenábar, es una película que describe muy bien el padecimiento de alguien que quiere la eutanasia. Choosing to Die, Escogiendo Morir, de la BBC de Londres, es un documental muy bien hecho, además hecho por un escritor que tiene Alzheimer y que sabe que en algún momento va a tener que escoger entre si quiere la eutanasia o no. Se lo recomiendo, se consigue en internet. La luz difícil, del escritor colombiano Tomás González, un libro que hay que leer. Y Las invasiones bárbaras, una película francesa también desde el punto de vista del paciente. Son como las recomendaciones que quisiéramos hacerles. Vamos al corte de comerciales y ya regresamos. La eutanasia siempre ha sido un tema muy controversial. Ha suscitado un debate mundial. En 2001, Holanda fue el primer país de la Tierra en permitirla. Después de ese año, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y los estados de Montana, Oregon y Washington en los Estados Unidos han despenalizado en distintos grados la ayuda a quienes quieren poner fin a su vida en circunstancias de enfermedades terminales o altísimo sufrimiento. No obstante, aunque las legislaciones son recientes, este concepto no es nuevo, ha acompañado al ser humano desde hace muchísimo tiempo. Bueno, a través de la historia, la eutanasia ha mencionado desde Grecia, se dice que la medicina era eutanásica, se salvaba a quien se podía salvar. El ejemplo de los esquimales, en que para terminar con la vida de un anciano o de una persona que no podía ser salvada, hacen un ritual en el iglú, lo estrangulan y hacen una fiesta para seguir caminando y buscando la comida. O en las selvas nuestras también muchas tribus lo hacían. La persona tomaba la decisión propia de retirarse del grupo e irse a morir al pie de un árbol para llegar, encontrar la muerte.
Para entender bien este tema hay que diferenciar tres cosas: suicidio asistido, cuidados paliativos y eutanasia. Hay cuidados paliativos que son maravillosos para ayudar a mejorar la calidad de vida hasta el final. Hay el suicidio asistido, que es que alguien a mí me alcance los medios para yo misma ponerle fin a mi vida cuando decida que no tiene sentido y que mi sufrimiento es intratable. La eutanasia es la opción que tiene que ver con un acto médico tendiente a ponerle fin a la vida de una persona, a requerimiento de esa persona, por una enfermedad terminal y un sufrimiento o un dolor intratable ya desde el punto de vista médico. En el caso de John, lo que busca es la eutanasia, porque él está inmovilizado al punto de no poder mover sino los ojos. Luego no podría, por su propia mano, ingerir la mezcla de tranquilizantes y químicos que detendrían su corazón y le causarían la muerte. John ha intentado en el pasado acabar con su sufrimiento de manera individual y autónoma, pero su estado de total dependencia no se lo ha permitido. Como no le dejábamos tomar la decisión que él ha querido tomar de hacerse la eutanasia, entonces de hecho nos hizo una huelga de hambre. Duró 3 días y no nos recibía nada de comer. Yo no puedo dejar que hagan lo que se les dé la gana conmigo. Si no me quieren ayudar, entonces dejo de comer. Y entonces hubo que llevarlo de urgencias para el hospital porque ya pues no. Y allá le dijeron que le lo iban a intubar para poderlo alimentar. Inmediatamente él se puso a llorar y le hizo coger papel y lápiz a mamá, que es la forma como nos comunicamos con él, y le dijo que no y que no. Entonces allá mamá firmó y le dieron salida voluntaria a él bajo la responsabilidad de nosotros. María, por su parte, en un estado menos avanzado de la enfermedad del ELA, pero también grave y dramático, nunca ha contemplado la eutanasia. De pronto, yo espero, confío todavía en un Dios poderoso, lleno de poder. Me alimento de una pequeña fe. Pero si hoy me dice el Señor, ya hoy no va a estar más con los tuyos, hoy vamos a partir, me dijo así. Me parecería muy cruel decirle a los míos, hágame matar. Mi familia no es así. Sé que voy a estar asistiendo, pero no voy a culpar a nadie de mi muerte. Bueno, pues la familia de John tampoco es así, como diría María. De una arraigada fe católica, tanto la mamá de John como su hermana se han opuesto firmemente a su decisión. Él vio en televisión la propaganda de derecho a morir dignamente y ha dicho yo quiero que me llamen a esa fundación y que porque él quería una muerte así, que él ya no quería más estar en esa cama. De eso hace más o menos 2 años. 2 años durante los cuales nosotros no le hemos permitido eso. ¿Por qué no? Él le ha dicho a varias personas, pero él me dijo a mí. Y yo en ese momento yo le dije, pues que él como creía una cosa de esas, que él acaso era un pollo, un perro, no, que él era un ser humano y que había que esperar la voluntad de Dios. Para la Iglesia Católica, la eutanasia y el suicidio asistido son un pecado grave y mortal. La vida es un don para los que tenemos fe de Dios. Esa vida, que es un don, nosotros no podemos manejarla en nadie, ni ser dueños de esa vida de nadie, ni tampoco de la propia nuestra.
nosotros tenemos un principio general que es el respeto a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural por la dignidad que implica el ser humano. El procurador, que hoy busca la reelección de su cargo, dice, entre otras cosas, que la eutanasia es un delito. Ese médico está cometiendo delitos con S y en plural, porque en Colombia no está reglamentada la eutanasia. Por más escenarios mediáticos que se le puedan promover, que nuestro ordenamiento jurídico es pro vida. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién define qué implica vivir o morir dignamente? ¿Pueden los estados, las religiones, obligar a un paciente a terminar a continuar padeciendo su enfermedad hasta que llegue la muerte? El debate sobre la muerte digna genera discusiones apasionadas que van de lo jurídico a lo ético, pasando por el ámbito religioso. La Constitución colombiana consagra la vida como un derecho fundamental, la piedra angular sobre la que se construye el Estado. La vida es, a la luz de la Constitución colombiana de 1991 y a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el derecho básico, el más importante de todos los derechos. Por eso es inviolable. Significa que nuestro sistema jurídico no permite, no admite ninguna forma de privación de la vida de la persona. Por eso excluye de manera absoluta la pena de muerte, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando un paciente como John Gerardo Quintero decide autónomamente renunciar a este derecho? El artículo 11 de la Constitución establece el derecho a la vida es inviolable, pero la consideración de la Corte es que la vida se establece no como un deber, sino como un derecho. Y por tanto, cuando yo tengo un derecho, tengo la opción de ejercitarlo o dejar de ejercitarlo. Si tengo derecho a la vida y opto por vivir, es legítimo, pero si opto por no vivir, es igualmente legítimo. Hace 15 años, Carlos Gaviria Díaz fue el magistrado ponente de una de las sentencias más controvertidas en la historia de la Corte Constitucional colombiana, la C-239 de 1997, que dice textualmente: la Corte concluye que el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. La Corte concluye que el sujeto activo debe ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no solo de suministrar esa información al paciente, sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Y llegamos a la conclusión de que si además se trataba de una persona que, como en la hipótesis del homicidio piadoso, estuviera sufriendo una enfermedad grave e incurable, que le estuviera reportando graves dolores y la persona se encontraba en uso de sus facultades y pedía, o sea, el homicidio no era solamente homicidio piadoso, sino homicidio consentido, le pedía a alguien que acelerara el proceso de muerte, no había lugar a sanción. Eso fue lo que hicimos. El debate al interior del organismo fue intenso. José Gregorio Hernández fue uno de los magistrados que votó en contra. Este tema tiene que tramitarse en el Congreso, de cara al país, ser muy discutido, ampliamente discutido, porque estamos hablando de la vida de la persona. Por eso yo creo que no le corresponde a una Corte Constitucional decidir sobre el tema, sino que es asunto del Congreso, del legislador, y que debe ser discutido ampliamente. Curiosamente, hay algo en común entre todos los opositores a la eutanasia, desde la Iglesia, la Procuraduría, la política, etc. Ninguno de ellos habla desde la perspectiva del paciente, atrincherados más bien en una discusión que a algunos les parece ciega sobre lo que debe ser el derecho a la vida. ¿Pero acaso la vida de John les pertenece a ellos? ¿Al Estado? ¿A la Iglesia? Si usted estuviera en una posición como la de John o María, ¿qué haría?
Ellos dos decidirán por ellos mismos y como tal vez debería ser, de acuerdo a su libre albedrío, cómo terminar con una enfermedad indigna, cruel, devastadora y sin posibilidad de cura. Cómo decidirá cada uno es algo que nos contará esta historia. Esta historia continuará. Este programa continuará. Este trabajo ha sido liderado por nuestro investigador Eduardo Contreras y esperamos estarlo desarrollando a la altura de un compromiso tan grande como es el que de alguna manera adquirimos cuando John y María nos abrieron las puertas de su drama para permitirnos contárselo a ustedes. Los juicios los hacen ustedes mismos. El programa concluye dentro de 8 días, donde nuestros protagonistas tomarán decisiones diferentes. Uno optará por la eutanasia, el otro no. Su final es inesperado. Nos vemos dentro de 8 días.